El martillo se cierne en el aire como un arma de ejecución, temblando en la mano blanca y curtida del juez Harrison, mientras gotas de sudor se deslizan por su frente arrugada. El peso de lo que está a punto de hacer aplasta su conciencia, pero el maletín de dinero escondido bajo su escritorio le recuerda que algunas decisiones ya han sido compradas y pagadas. Mamadou, de 16 años, permanece rígido en la silla del acusado, sus ojos oscuros abiertos con el tipo de terror que solo los inocentes pueden sentir verdaderamente cuando enfrentan la injusticia. Su delgada figura parece encogerse aún más dentro del traje demasiado grande que su madre pidió, prestado a un vecino. La tela colgando suelta alrededor de sus hombros como un sudario mortuorio. La sala del tribunal se sofoca con la tensión, abarrotada más allá de su capacidad con espectadores cuyos susurros ahogados crean una sinfonía de expectación. Cada rostro en la galería refleja la misma sombría expectativa. Todos han venido a presenciar otra vida joven destruida por un sistema que devora a sus propios hijos. La madre de Mamadou, Aminata, aprieta sus gastadas cuentas de oración en la primera fila, sus labios moviéndose en silencio mientras ruega a Alá por un milagro que parece imposible en esta guarida de corrupción. El juez Harrison se aclara la garganta, el sonido resonando como un estertor de muerte a través de la ornamentada sala del tribunal. Su voz vacila mientras comienza el ritual de condenación, cada palabra sabiendo a veneno en su lengua. Mamadou Sankara, has sido declarado culpable de robo a mano armada y asalto. La evidencia en tu contra es abrumadora, y este tribunal no tiene más opción que... Las pesadas puertas de madera en la parte trasera de la sala del tribunal explotan abiertas con un estruendo atronador que silencia cada susurro, cada respiración, cada latido en el recinto. El sonido reverbera a través de la cámara como intervención divina, y cada cabeza se vuelve al unísono para presenciar lo que solo puede describirse como la llegada del juicio mismo. El presidente Ibrahim Traoré camina por el pasillo central con la confianza de un hombre que nunca ha conocido la derrota, su uniforme militar impecable y comandante, cada medalla e insignia captando la dura luz fluorescente. Su presencia no solo entra al recinto, sino que lo transforma, alterando la estructura molecular misma del aire, hasta que todos pueden sentir el peso de la verdadera autoridad presionando sobre sus hombros. La cadencia medida de sus botas pulidas contra el piso de mármol crea un ritmo que suena como tambores de guerra anunciando la llegada de la justicia. El rostro del juez Harrison se vacía de todo color cuando llega el reconocimiento, sus facciones contorsionándose en una máscara de terror que sería casi cómica si la situación no fuera tan mortalmente seria. El martillo se desliza de sus dedos entumecidos, golpeando contra el banco de caoba con un sonido que resuena como un disparo. El crujido agudo pareciendo quebrar la cuidadosa ilusión de legitimidad que ha protegido este procedimiento corrupto. La madre de Mamadou jadea audiblemente desde la galería, sus manos curtidas volando para cubrir su boca mientras observa desarrollarse esta interrupción sin precedentes. Sus ojos, que momentos antes habían estado resignados a presenciar la destrucción de su hijo, ahora arden con algo que podría ser esperanza, o podría ser el precursor de una tragedia aún mayor. El fiscal, un hombre delgado llamado Coulibaly, que ha construido su carrera manufacturando culpabilidad de la inocencia, se mueve incómodo en su silla de cuero. Su sonrisa confiada se evapora como niebla matutina cuando se da cuenta de que la red, cuidadosamente construida de mentiras y evidencia fabricada que ha tejido alrededor de este caso, está a punto de ser examinada por ojos que ven a través del engaño como cristal. La mirada del presidente Traoré recorre la sala del tribunal con la intensidad de un depredador examinando a su presa herida. Cuando sus ojos se fijan en el rostro pálido del juez Harrison, la temperatura en el recinto parece bajar 10 grados. El silencio se extiende tenso como un alambre a punto de romperse, y en ese momento,
Todos los presentes entienden que están presenciando algo de lo que se hablará durante generaciones. Su señoría. La voz del presidente Traoré corta a través del silencio atónito como una hoja forjada en fuego justiciero, cada sílaba deliberada y cargada con el tipo de autoridad que hace temblar montañas y hace que los funcionarios corruptos se orinen de terror. Las palabras parecen vibrar en el aire mismo, llevando consigo la promesa de salvación o condenación, aunque para quien permanece terríficamente incierto. Saca un sobre manila grueso de dentro de su chaqueta militar, el gesto simple de alguna manera más amenazante que si hubiera desenvainado un arma. Sus ojos oscuros nunca dejan el rostro cada vez más ceniciento del juez Harrison mientras continúa su aproximación medida hacia el estrado, cada paso una cuenta regresiva hacia la justicia o la catástrofe. El sobre parece pulsar con energía malévola en su agarre, y cada persona en esa sala del tribunal entiende instintivamente que cualquier cosa que yace dentro de esos confines Manila tiene el poder de destruir vidas, derrocar carreras, y tal vez incluso remodelar los cimientos mismos de su entendimiento de la verdad y la inocencia. La pregunta que cuelga en el aire sofocante no es si finalmente se hará justicia, sino si alguien en esa sala sobrevivirá a lo que está a punto de revelarse. Creo que hay ciertos hechos sobre este caso que han sido deliberadamente ocultados de este tribunal, declara el presidente Traoré, su voz llevando el peso del juicio divino mientras continúa su marcha inexorable hacia el estrado. Cada palabra cae en el silencio como piedras en agua quieta, enviando ondas de miedo a través de cada alma corrupta en la sala del tribunal. Las manos del juez Harrison comienzan a temblar tan violentamente que tiene que agarrar el borde de su estrado para estabilizarse, sus nudillos volviéndose blancos con el esfuerzo de mantener incluso la pretensión de compostura. El sobre manila en el agarre de Traoré parece pulsar con promesa malévola, y la manera en que lo sostiene, como un arma en lugar de mera documentación, envía hielo por las venas de todos los que tienen algo que ocultar. La nuez de Adán del fiscal Coulibaly sube y baja frenéticamente mientras traga una y otra vez, su garganta repentinamente seca como arena del desierto. El comportamiento confiado que le ha servido tan bien en docenas de casos fabricados se desmorona como pergamino antiguo expuesto a las llamas. «Señor presidente», tartamudea el juez Harrison, su voz quebrándose como la de un muchacho púber. «Esto es altamente irregular. Usted no puede simplemente...» «¿No puedo?» La palabra única explota de los labios de Traoré con tal fuerza que varios espectadores realmente se echan hacia atrás en sus asientos. Sus ojos oscuros arden con el tipo de furia que ha derrocado gobiernos y reescrito los destinos de las naciones. «Dígame, su señoría, ¿qué exactamente no puedo hacer en mi propio país cuando descubro que los hijos de mi pueblo están siendo alimentados a los lobos por aquellos que juraron protegerlos?» El sobre golpea el estrado del juez Harrison con una bofetada aguda que reverbera a través de la sala del tribunal como el crujido de un látigo. Mientras el contenido comienza a derramarse sobre la superficie pulida de caoba, fotografías y documentos se esparcen como hojas caídas en un huracán de verdad. Los espectadores estiran sus cuellos desesperadamente, tratando de vislumbrar qué revelaciones están a punto de destruir las mentiras cuidadosamente construidas que los han llevado a este momento. «Este joven», continúa Traoré, su voz elevándose con furia justa que parece hacer temblar las paredes mismas, ha sido incriminado por una red de corrupción que alcanza los niveles más altos de nuestro sistema judicial como un cáncer comiéndose el corazón de la justicia misma. Las lágrimas de terror de Mamadou se transforman en algo que podría ser esperanza mientras observa a su inesperado salvador tomar el control de la situación con la precisión de una operación militar. Los sollozos de su madre resuenan desde la galería, pero ahora llevan notas de alivio en lugar de desesperación,
sus oraciones aparentemente respondidas por esta intervención milagrosa. Los dedos temblorosos del juez Harrison alcanzan los documentos esparcidos, cada fotografía y estado de cuenta bancaria un clavo en el ataúd de sus secretos cuidadosamente guardados. Las imágenes muestran reuniones en estacionamientos oscuros, sobres gruesos de efectivo cambiando de manos, y rostros que reconoce del mundo criminal que ha estado alimentándolo con sobornos durante años. Todo su imperio corrupto, construido ladrillo por ladrillo durante décadas de justicia pervertida, yace expuesto sobre su estrado como entrañas derramadas de una bestia destripada. Estos registros muestran pagos que totalizan más de 50 millones de francos CFA, anuncia Traoré, su voz llegando a cada rincón de la sala del tribunal, ahora silenciosa. Pagos hechos para asegurar que ciertos casos resultaran en condenas sin importar la evidencia, sin importar la verdad, sin importar la inocencia del acusado. La sala del tribunal erupciona en caos mientras los espectadores surgen hacia adelante, sus murmullos emocionados construyendo a un crescendo de incredulidad e indignación. Años de sospechas susurradas sobre corrupción judicial repentinamente se cristalizan en prueba innegable, y la energía de la multitud cambia de fascinación mórbida a ira justa. Varias personas gritan acusaciones mientras otros lloran por miembros de la familia que pueden haber sido víctimas de este mismo sistema corrupto. El fiscal Coulibaly intenta levantarse de su asiento, tal vez para objetar o huir, pero sus piernas lo traicionan y colapsa de vuelta en su silla como una marioneta con cuerdas cortadas. La evidencia fabricada que presentó contra Mamadou, las huellas dactilares plantadas, los testigos entrenados, los reportes forenses falsificados, todo parece patéticamente transparente bajo la dura luz del escrutinio presidencial. Pero algo en el comportamiento del presidente Traoré comienza a cambiar. Sutil al principio, pero volviéndose más pronunciado con cada segundo que pasa. La furia justa que ardía en sus ojos momentos antes se está enfriando hacia algo mucho más calculador, mucho más peligroso. Una sonrisa comienza a jugar en las comisuras de su boca, pero no es la expresión de un salvador. Es la sonrisa depredadora de un cazador que ha conducido exitosamente a su presa hacia una trampa. El juez Harrison, a pesar de su terror, nota el cambio primero. Su experiencia leyendo rostros e interpretando cambios sutiles en el estado de ánimo, habilidades esenciales para cualquier funcionario corrupto exitoso, le dicen que algo fundamental ha alterado en la dinámica del recinto. El alivio que comenzaba a florecer en la expresión de Mamadou vacila cuando él también siente que los vientos de salvación pueden estar cambiando hacia algo mucho más siniestro. Los documentos esparcidos sobre el estrado cuentan una historia, pero tal vez no la historia que todos asumieron. Mientras la sonrisa del presidente Traoré se amplía, revelando dientes que parecen casi depredadores bajo la dura iluminación de la sala del tribunal, la terrible posibilidad comienza a amanecer de que esta intervención puede no ser el rescate que parecía ser. La red de corrupción puede indeed estar desenredándose, pero la pregunta permanece: ¿quién será atrapado en su colapso y quién ha estado orquestando todo el diseño retorcido desde las sombras? El presidente Traoré se vuelve para enfrentar a Mamadou directamente, y la sonrisa que se extiende por su rostro se transforma de salvación en algo mucho más escalofriante. La expresión de un maestro de ajedrez que acaba de mover su pieza final a posición. La esperanza que parpadea en los ojos del joven comienza a apagarse, cuando un entendimiento instintivo de que algo está terriblemente, irrevocablemente mal, se asienta sobre él como un sudario mortuorio. Sin embargo, dice Traoré, su voz bajando a un susurro que de alguna manera llega a cada rincón de la sala del tribunal silenciosa con la claridad de una sentencia de muerte. La corrupción es una enfermedad que debe ser cortada completamente, sin importar a dónde lleve, sin importar qué fachada inocente destruya en el proceso.
El cambio en la atmósfera es tan palpable que varios espectadores realmente tiemblan a pesar del calor sofocante de la sala del tribunal. La madre de Mamadou siente sus oraciones morir en su garganta, mientras observa al hombre que pensó era el salvador de su hijo revelarse como algo completamente diferente, algo que hace que la corrupción del juez Harrison parezca casi benigna en comparación. Los documentos esparcidos sobre el estrado del juez no son evidencia de la inocencia del muchacho en absoluto, mientras el presidente Traoré comienza a levantarlos uno por uno, sosteniendo cada pieza de evidencia condenatoria hacia la luz, como un patólogo examinando tejido enfermo. La verdadera naturaleza de su revelación se vuelve horríficamente clara. Los registros bancarios muestran depósitos regulares en cuentas vinculadas a la familia Sankara. Los historiales de transacciones revelan un patrón de pagos que coincide perfectamente con envíos de drogas, moviéndose a través de los barrios más pobres de Ouagadougou. Las fotografías capturan a un joven que se parece notablemente a Mamadou, intercambiando paquetes con traficantes conocidos en las sombras de la ciudad. El joven Mamadou aquí no es la víctima inocente de corrupción judicial, anuncia Traoré, su voz ganando fuerza y autoridad con cada revelación devastadora. Ha estado corriendo drogas para la operación de su padre durante meses, usando su juventud como escudo y arma, sabiendo que incluso si lo atrapaban, la ley lo trataría con la misericordia reservada para los niños. La sala del tribunal cae en un silencio tan completo que el sonido de las cuentas de oración de Aminata, golpeando el piso, resuena como disparos. Su hijo, su bebé a quien había criado con oraciones y sacrificio y sueños de un futuro mejor, había estado viviendo una mentira tan completa que incluso sus lágrimas de terror no habían sido más que una actuación magistral. El juez Harrison, a pesar de su propia red de corrupción, mira la evidencia con el horror de un hombre dándose cuenta de que realmente había estado preparado para mostrar misericordia a lo que genuinamente creía era un adolescente inocente. Su corrupción había sido motivada por la codicia, pero también había sido templada por lo que quedaba de su conciencia. La realización de que había sido manipulado para jugar el papel de villano en la actuación elaborada de alguien más lo llena con una rabia que temporalmente supera su miedo. La máscara cuidadosamente construida de Mamadou finalmente se desliza, revelando debajo de la fachada del niño aterrorizado la mente calculadora de alguien mucho mayor que sus 16 años. Su postura se endereza, sus ojos se endurecen, y por primera vez desde que comenzó el juicio, se ve exactamente como lo que verdaderamente es. Un joven depredador que ha aprendido a usar los instintos protectores de la sociedad como armas contra sí misma. Mi padre siempre dijo que los mejores criminales son aquellos de quienes nadie sospecha, dice Mamadou, su voz ya no temblando de miedo sino firme con la confianza de alguien cuya verdadera naturaleza finalmente ha sido revelada. Un adolescente llorando en una sala del tribunal es la cobertura perfecta para mover producto por valor de millones. Los sollozos horrorizados de Aminata llenan la sala del tribunal mientras se da cuenta de que cada oración que había ofrecido por la inocencia de su hijo había estado basada en mentiras. Cada noche sin sueño que había pasado preocupándose por su futuro, cada sacrificio que había hecho para pagar por su defensa, cada lágrima que había derramado creyendo en su pureza, todo había estado construido sobre los cimientos de un engaño tan completo que incluso el amor de una madre había sido armado en su contra. El verdadero alcance de la manipulación se vuelve claro mientras el presidente Traoré continúa su destrucción metódica de las suposiciones de todos. El juez corrupto que había tomado sobornos realmente había estado luchando con su conciencia sobre sentenciar a lo que creía era un niño inocente. El fiscal que había parecido tan ansioso de condenar realmente había estado luchando con evidencia
que se sentía demasiado conveniente, demasiado perfectamente arreglada. Incluso la sala del tribunal, llena de espectadores simpáticos, había sido cuidadosamente orquestada, con muchos de los partidarios más vocales siendo realmente actores pagados contratados para generar simpatía pública. La pregunta, continúa el presidente Traoré, su voz resonando a través de la sala del tribunal atónita con la finalidad del juicio divino, no es si se hará justicia hoy. La pregunta es si alguien en esta sala verdaderamente entiende lo que significa la justicia cuando cada suposición que han hecho sobre inocencia y culpabilidad ha sido cuidadosamente elaborada para servir a la agenda de alguien más. Sus ojos recorren la sala del tribunal, catalogando las expresiones de shock, traición y comprensión naciente en cada rostro. La cámara de la historia captura cada reacción. El juez corrupto dándose cuenta de que había sido más honesto que el muchacho inocente. El fiscal entendiendo que su caso fabricado había tropezado accidentalmente, más cerca de la verdad de lo que nadie imaginó. La madre afligida descubriendo que su mayor enemigo había estado viviendo en su propia casa. Pero la sonrisa del presidente Traoré sugiere que incluso esta revelación es meramente otra capa en un juego aún más profundo, uno donde la verdad final aún no ha sido revelada y donde el verdadero titiritero puede aún estar tirando cuerdas que ninguno de ellos puede ver. Mientras el presidente Traoré se vuelve para salir de la sala del tribunal, sus botas pulidas haciendo clic contra el mármol con el ritmo de una marcha fúnebre, sus ojos recorren los rostros atónitos una vez final. Pero hay algo en su mirada, una satisfacción demasiado completa, un control demasiado perfecto, que sugiere que toda esta actuación elaborada ha sido orquestada desde el principio por una mente mucho más calculadora de lo que nadie en esta sala ha comprendido aún. «Espere», grita el juez Harrison, su voz quebrándose con la desesperación de un hombre agarrándose a su último hilo de dignidad. «Si usted sabía todo esto, si tenía esta evidencia, ¿por qué dejó que esta farsa continuara? ¿Por qué no la detuvo antes de...» ¿Antes de qué? Traoré se pausa en las puertas de la sala del tribunal, su espalda aún vuelta hacia el caos que ha creado. ¿Antes de que pudiera reunir evidencia de su corrupción? ¿Antes de que pudiera documentar la disposición del fiscal Coulibaly para fabricar casos? ¿Antes de que pudiera identificar a cada persona en esta red de mentiras que ha estado envenenando nuestro sistema de justicia durante años? La terrible verdad comienza a amanecer sobre la sala del tribunal, como el amanecer sobre un campo de batalla. Esto no fue una intervención, fue una trampa. Cada persona involucrada, desde el juez corrupto hasta el adolescente criminal hasta la madre afligida, habían sido piezas en un tablero controlado por un jugador que ni siquiera sabían que existía. Mamadou, su bravuconería adolescente desmoronándose mientras el entendimiento inunda sus facciones, susurra: «Usted sabía todo desde el principio». Su voz lleva el tono hueco de alguien dándose cuenta de que nunca fueron el depredador que se creían, sino meramente presa en una casa mucho más grande. El presidente Traoré finalmente se da la vuelta, y su sonrisa ahora revela el alcance completo de su orquestación. «Joven Mamadou, ¿realmente pensaste que la operación de drogas de tu padre podría mover millones de francos de producto a través de mi país sin mi conocimiento? ¿Imaginaste que el juez Harrison podría aceptar sobornos sin que mis servicios de inteligencia documentaran cada transacción? ¿Alguno de ustedes verdaderamente creyó que estaba operando en sombras que mi luz no podría penetrar?» La revelación golpea la sala del tribunal como un golpe físico. Cada crimen, cada corrupción, cada mentira había sido permitida continuar no porque estuviera oculta, sino porque servía a un propósito más grande. El dinero de las drogas había sido rastreado para identificar cada nivel de la operación.
La corrupción judicial había sido documentada para exponer toda la red. Incluso el papel de Mamadou como criminal juvenil había sido permitido continuar porque proporcionaba el campo de pruebas perfecto para ver qué tan lejos se extendía la podredumbre del sistema. Pero el verdadero premio, continúa Traoré, su voz bajando a ese susurro aterrador que de alguna manera llena cada rincón del recinto, no fue atrapar a los peces pequeños, fue identificar quién en nuestra sociedad se quedaría parado viendo la injusticia, quién participaría en la corrupción y quién elegiría mentiras cómodas sobre verdades difíciles. Su mirada se mueve deliberadamente a través de la multitud, y mientras sus ojos tocan cada rostro, las personas comienzan a entender que ellos también han sido probados. Los espectadores que vinieron a presenciar lo que creían era la persecución de un niño inocente, pero que no hicieron esfuerzo real para investigar o intervenir. Los funcionarios del tribunal que procesaron sobornos sin cuestionamiento. Los abogados que sabían que el sistema estaba corrupto, pero eligieron silencio rentable sobre integridad costosa. Cada persona en esta sala del tribunal ha revelado su verdadera naturaleza hoy, anuncia Traoré con la finalidad de un juez pronunciando sentencia. El juez corrupto, que aún vaciló en destruir lo que creía, era un niño inocente. El fiscal que construyó casos falsos pero sintió culpa por ello. El adolescente criminal que manipuló los instintos protectores de todos. La madre que nunca cuestionó de dónde venían la ropa cara y los electrónicos de su hijo. Y todos ustedes que vinieron a ver la justicia pervertida sin levantar un dedo para prevenirlo. Los sollozos de Aminata se han transformado en algo más allá del dolor. El sonido de una mujer dándose cuenta de que su fracaso como madre corre más profundo que simplemente criar a un hijo criminal, sino que se extiende a ignorar voluntariamente las señales que podrían haberlo salvado antes de que cayera tan lejos en la oscuridad. El juez Harrison se desploma en su silla, entendiendo que su corrupción, aunque real y dañina, también fue de alguna manera la cosa menos malvada que había pasado en su sala del tribunal hoy. Había tomado dinero, sí, pero también había retenido suficiente conciencia para luchar con destruir la inocencia. Mientras tanto, la verdadera inocencia nunca había estado presente en absoluto. Pero la revelación final de Traoré corta más profundo que todas. La corrupción más insidiosa no es la que se anuncia con maletines de efectivo y reuniones de medianoche. Es la corrupción de la indiferencia, de elegir comodidad sobre coraje, de permitir que el mal florezca porque confrontarlo requeriría sacrificio. Mientras finalmente sale de la sala del tribunal, dejando atrás un recinto lleno de personas forced to confront the darkest truths about themselves and their society, sus palabras finales resuenan como una maldición. La verdadera justicia no es sobre castigar a los culpables. Es sobre forzar a todos a ver exactamente quiénes son realmente cuando piensan que nadie está mirando. La sala del tribunal permanece congelada en tableau, cada persona atrapada en su momento de terrible autorreconocimiento, entendiendo que todos han sido jugadores en un juego mucho más complejo y condenatorio de lo que cualquiera de ellos había imaginado. Un juego donde el verdadero juicio nunca fue sobre culpabilidad o inocencia, sino sobre el carácter revelado cuando las personas creen que sus elecciones no tienen consecuencias. El martillo aún yace donde cayó, sin usar y sin necesidad, porque el único juicio que importaba ya había sido pronunciado.